continuar con la esterilización forzada, pero ahora en el Perú. Bueno, vamos a dar algunos puntos clave. Primero que todo, comenzó con el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en la cual a este programa se le añadió una nueva política de esterilización, iniciada por Alberto Fujimori en 1990, que perduró hasta el año 2000-2001, ¿no? Bueno, en Fujimori autorizó la esterilización voluntaria, recordemos esta palabra, voluntaria en situaciones de pobreza o en personas que tengan varios hijos, ¿no? Incluso esta política fue felicitada por algunos organismos, tales como la OMS, y financiada como la Agencia de Estados Unidos acerca del desarrollo internacional, ¿no? Obviamente había algunas instituciones, tales como la Iglesia Católica, eh, que no veía factible esta esterilización voluntaria, ¿no? Sin embargo, se ejecutó la política, ¿no? Y bueno, el público objetivo para esta política eran mujeres campesinas indígenas de las comunidades pobres, especialmente las comunidades andinas, ¿no? Entonces, por lo que vemos aquí, por lo que hizo Fujimori, vemos que incluso la esterilización voluntaria, es decir, si la persona lo desea y lo necesita, está bien, incluso ha sido validada por los OMS y financiada, ¿no? Por Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Y eso lo vamos a describir acá en esta de criterios de esterilización y cantidades esterilizadas por año, ¿no? Entonces, eh, antes de 1995, los criterios de esterilización para que los médicos recomendemos que la paciente se esterilice o que sea una ligadura de trompas, era que el embarazo sea un riesgo para su salud o que tenga más de 4 hijos, ¿no? Entonces, antes de 1995, la tasa de esterilizaciones era de 15.000 por año aproximadamente, pero en el año 1995 estos criterios cambiaron. Por lo tanto, hubo un aumento de perdón, de cantidad de esterilizadas, ¿no? Entonces ahora los criterios simplemente era ser considerado pobre o vivir en una comunidad pobre, ¿no? Entonces venía una paciente de escasos recursos y nosotros le recomendamos y le hablamos de la esterilización y de la ligadura de trompas de falopio, ¿no? Entonces, mediante esta mediante estas recomendaciones de esterilización, aumentó la tasa de esta y, bueno, y hubo 77.000 en ese año, ¿no? En el año 1997 se duplicó incluso. Entonces, aquí diferentes organizaciones hicieron investigaciones acerca de esto y por qué ha aumentado tanto esta tasa de esterilizaciones, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión, mediante diferentes organizaciones o organismos, de que había coacciones, amenazas, violencia psicológica, intimidación y engaño para que mujeres andinas se esterilizasen, ¿no? Entonces, por ejemplo, las coacciones. Algunas mujeres andinas recomiendan e indican que habían sido coaccionadas, es decir, los propios médicos se le habían indicado que si se esterilizaban, le podían dar comida o dinero, porque justamente esas mujeres eran de escasos recursos, por lo tanto, era algo que ellos necesitaban, ¿no? También algunas habían sido amenazadas, tales como este casito que podemos ver aquí, ¿no? Donde una mujer relata cómo dos policías le llevaron de los brazos para esterilizarse, ¿no? También habían utilizado intimidación o engaño. Entonces, viendo las estadísticas, en el año 2001, el Ministerio de Salud indicó, mediante un comunicado, que se habían realizado 314.605 esterilizaciones, de las cuales 294.000 habían sido de mujeres por ligadura de trompa de falopio y 20.000 en hombres de vasectomías, ¿no? Entonces, ya indagando más en las estadísticas, se vio que 25.000 fueron personas esterilizadas, pero con información insuficiente o engañosa, especialmente con el tema de la irreversibilidad, ¿no? Algunas mujeres relatan cómo no les habían indicado que este tratamiento, bueno, perdón, este procedimiento anticonceptivo era irreversible, ¿no? Ellas sí habían firmado un consentimiento, sin embargo, no les habían comunicado correctamente lo que trataba el procedimiento, ¿no? Por lo cual hubo muchas denuncias, se indica 8.000 denuncias, y también hubo casos en donde ni siquiera se le pidió el consentimiento informado, ¿no? Además, hubo 18
muertes relacionado a la ligadura de trompa de falopio, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿por qué, por qué los médicos han incluso coaccionado para que estas mujeres fuesen esterilizadas, ¿no? Y bueno, todo, bueno, leyendo este artículo que se emitió por el New York Times en el año 1998, ¿no? Nos explica un poco de cómo surgió esta, ¿no? Entonces vamos a ver esta cadena del tema de la esterilización y cómo el Ministerio de Salud proponía incentivos económicos si los médicos llegaban a las cuotas de esterilización, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte había una precaria seguridad laboral, es decir, que si el médico no llegaba a las cuotas de esterilización, este podía ser despedido. Entonces, el médico tenía una motivación mucho más fuerte para aumentar las tasas de esterilización, ¿no? Por lo tanto, habían más esterilizadas, pero a la vez menos mujeres que no querían ser esterilizadas, ¿no? Entonces, que haya menos mujeres que no quieran esterilizarse preocupaba a los médicos. Había una preocupación laboral, ¿no? Al ver que sus ingresos se reducían porque no llegaban a las cuotas necesarias o al preocuparse de que le podían despedir si no llegaban a las cuotas, esos empezaron a coaccionar, a hacer amenazas, a violentar psicológicamente o intimidar y engañar a las personas para que esta tasa de esterilización aumente, ¿no? Entonces ahí es donde surgieron las esterilizaciones forzadas, ¿no? Que incluso, como vemos acá, estos médicos se tomaban fotografías para reportarlo al Ministerio de Salud o directamente a Fujimori, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las faltas éticas que se vio en estos casos? Bueno, principalmente la falta de consentimiento informado, pero acá estamos involucrando la autonomía, ¿no? No estamos dando autonomía a los pacientes si le estamos coaccionando a que hagan algo, ¿no? De hecho, acá lo que más hubo fue maleficencia, ¿no? Ya que en vez de ver por el bienestar de la paciente, que no tenga más hijos o que que vivan mejor sus actuales hijos, nosotros más nos preocupábamos por llegar a las cuotas, ¿no? Entonces no había justicia para nada, ya que incluso había mujeres que con un solo hijo ya iban a ser ligadas, ¿no? No hubo tampoco beneficencia para nada, fue muy egoísta por parte de los médicos y del ministerio. Entonces, ¿qué debieron haber hecho? Principalmente rechazar las obligaciones de las cuotas, ya que esto originó todos los problemas de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se debió abordar? Debimos haber cumplido el consentimiento informado, pero con todos sus componentes, ¿no? Es fácil decir, toma el consentimiento, léelo y fírmalo, ¿no? Pero hay veces que en donde la paciente incluso no puede leerlo. Entonces hay que ver ahí cuáles son los componentes del consentimiento informado y no, uno de ellos son la voluntariedad, es decir, que la paciente propiamente por ella misma decida si quiere o no quiere realizarse el procedimiento, ¿no? Sin coaccionar, sin amenazar, sin violentar. Ahora, dar toda la información, tanto los beneficios, tanto las consecuencias, si es irreversible o no, ¿no? Para que ella pueda decidir después. Después, asegurarnos de la comprensión de la información por la paciente. Es decir, que la paciente, de repente nosotros hablamos en terminología un poco médica, más compleja, y la paciente no puede entender. Entonces, debemos asegurarnos de que sea comprensible todo lo que nosotros le mencionamos a ellos, ¿no? Ya después estaría la decisión y la documentación clara por parte de la paciente, ¿no? Y bueno, ¿qué consecuencias tuvo todo este trajín o problema político? Principalmente traumas, ¿no? Traumas en toda la sociedad andina, mujeres andinas, que incluso hasta ahora siguen haciendo sus marchas, ¿no? Como hemos visto en la muerte de Fujimori. Pero también está otro punto, que es la generación envejecida, que tiene poco impulso económico, es decir, al una población no tener hijos o ya no poder tener hijos jóvenes, que puedan ayudar en el trabajo del campo, esta generación se hace mucho más lenta para producir economía, ¿no? Por lo tanto, hay una generación envejecida y con poco impulso económico. Obviamente hubo tristeza y lo que más duele fueron las